Foi desativado automaticamente. Hello. Eu estou te ouvindo. Good morning. Checking, Alan. Oi, alô. Tá funcionando. Luca e Patrícia, vocês querem testar o microfone? Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Simpático, Alan. Dá para ouvir? Ok. Tá. Aqui também? Bom, estamos aguardando o Miguel que... entrou aqui. Ótimo. Miguel, tá ouvindo? Tô sim. Por favor. Então, depois que agora todo mundo testou, vamos logo, quando for começar, que falta 2 minutos, a gente abre a câmera, eu digo oi, apresento vocês rapidamente. Tá. A Apresento gente o vai painel. dividir... Tá. Vocês conseguem fazer o share screen aí? Dá para vocês? Vejam no de vocês, Miguel e Luca. Deixa eu dar uma olhada. Tem o share screen ali embaixo para vocês? Não estou vendo. Então, para mim tá. tem. Não, então tá. Então sou só eu que vou compartilhar, Para mim tem como compartilhar para mim, sim. Tem o share screen para você? Tem. Então tá. Então você começa fazendo o seu próprio share screen. Não, tira ele aí agora, que a gente não vai comer. Eu vi que o Luca colocou. Patrícia testa. E tem que testar agora e não dá mais tempo de ninguém testar, porque já está na hora. Mas, você quer que eu tente compartilhar não, agora? Agora não. Agora a gente já parou tudo. Ih, não, peraí, interromper. Tá, ok. Pronto. Então, agora eu vou... Deixa eu começar às 10, que aí eu vou começar aqui. Todo mundo desligar o microfone, aí eu chamo vocês abrem a câmera, tá bom? Boa noite, desculpa, bom dia. Segunda-feira, 5 de outubro, estamos iniciando agora esse painel. Bom dia. Estamos começando agora o painel. Bom, vou continuar, eu achei que era a tradução que está dando erro. Bom, estamos começando o painel sobre propriedade intelectual e o coronavírus no Brasil. O objetivo principal desse painel é apresentar algumas das questões que vieram à tona ou se tornaram ainda mais prevalentes durante o período do coronavírus, ou seja, nesse ano no Brasil. O foco é no Brasil, especificamente, até para a gente poder trazer uma experiência particular, mas que seja, ao mesmo tempo, possa ser aproveitada pelos demais, dos demais pesquisadores que nos acompanham. E para fazer parte desse processo, desse painel, nós convidamos a doutora Patrícia Porto, que é professora do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patrícia, você está por aí? Olá, Alan, tudo bom? Você me escuta? Não estou ouvindo a Patrícia, estou ouvindo só a tradução, mas tudo bem. Não escuta? Você pode abrir a sua câmera, Patrícia, por favor? Estou abrindo aqui, mas ela não está me permitindo.
Tudo bem, aparentemente não vai ser possível a gente mostrar você na câmera. Mas teremos de outra forma. Bom, de qualquer maneira, seja muito bem-vinda, Patrícia. A Patrícia vai falar sobre justamente licença compulsória e patentes nesse período de coronavírus, com algumas mudanças que estão sendo propostas na legislação brasileira a respeito disso. Logo em seguida, a partir da apresentação da Patrícia, nós teremos o Lucas Chirru, que é doutor em políticas públicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é professor da PUC do Rio de Janeiro e também da Universidade Positivo, em Curitiba. E iremos encerrar esse painel com a apresentação do Miguel Alvarenga, mestre em políticas públicas, no qual vai tratar de mineração de dados e textos no combate ao coronavírus. Para introduzir, apenas para apresentar e contextualizar, o que nós vimos e observamos nesse ano no Brasil foi, a partir do início da pandemia, um aumento do papel, ou pelo menos nos discursos, na imprensa. En la prensa y en los debates, el valor del interés público y del papel del acceso en el progreso de las innovaciones y en la promoción dos próprios objetivos da propriedade the intelectual. objectives of intellectual Com base property. nesse contexto, Con base en ese contexto, vamos a presentar este panel concentrándonos específicamente en los desafíos que se mostraron en este primer semestre, o sea, de marzo a septiembre aquí en el Brasil. Así, paso la palabra a la profesora Patricia Porto para que hable sobre licencia obligatoria durante la pandemia en el Brasil. Buenos días. Voy a dividir mi pantalla. Alan, ¿me oyes? Estoy dividiendo la pantalla. Ahora, cuando la vean, les pido... Aí não Não consigo tá ainda, ouvir, não? Patrícia. No, ahí Ainda está autorizando aqui, pelo menos. Agora eu acho que vai. creo que ahora sí va. Não foi? ¿Todavía no? Espera aí. Eu vou tentar de novo aqui. Só um segundo. Voy a tratar de nuevo. Deixa eu compartilhar a tela. Voy a Foi. compartir la pantalla. Aqui, eu acho que está agora compartilhando, não está? Creo que ahora está compartiendo. Estoy viendo tu rostro, no la presentación. O Miguel, então, estava me falando que estava dando para ver. Miguel me dice que estaba viendo. Você consegue, então, compartilhar a minha, Alan? Porque já que você Alan, não conseguiu... ¿puedes compartir la mía ya que no me puedes ver? Ah, tá. Ok. Ahora sí. Eu vou começar, então, falando... Bueno, voy a empezar a hablar un poco abrindo aqui. mientras abre aquí. No sé por qué se cerró, Nesse exato momento ela já estava aberta. porque ya estaba abierta, y voy a hablar sobre la licencia obligatoria. En el Brasil, ¿qué sería la licencia obligatoria? Sería la licencia como el permiso legal, pero sin el permiso del titular, porque usted no habría llegado a un acuerdo como titular, sino en determinados casos. En nuestra presentación general, vamos a hacer sobre casos de emergencia nacional. Entonces, en los casos de urgencia nacional, tenemos la previsión legal en la CUP.
En caso de licencia obligatoria, tenemos el permiso de la CUP en su artículo 5, en TRIPS artículo 831 y en nuestra ley que va del artículo 68 al 74 de la ley. Pero para el caso de la pandemia, que es lo que nos interesa hoy, lo que estamos hablando es de la licencia obligatoria por interés, por emergencia pública. Los requisitos de esa licencia, primero, la licencia obligatoria de manera general inicialmente es que el titular del derecho de los derechos de uso y en el plazo y condiciones razonables. Ese requisito, en este caso de emergencia pública, no se exige, pero hay que tener una negociación de remuneración del titular de los derechos, teniendo en cuenta el valor económico del permiso, y también tiene que haber una negociación de plazo y objetivo de la licencia que se limitarán a los objetivos de la medida. El uso de esa licencia debe atender predominantemente al mercado doméstico, pero en 2017 también fueron instituidas en CRIPS las reglas para hacer posible el comercio internacional de productos farmacéuticos sobre licencia obligatoria para atender esa demanda de salud pública en países cuya estructura no produce lo suficiente. Hablando específicamente de los requisitos para la licencia obligatoria de salud y emergencia nacional, encontramos el artículo 71 en los casos de emergencia nacional. ¿Y qué habla ese artículo? Que en los casos de emergencia nacional o interés público declarados en actos por Poder Ejecutivo, siempre que el titular de la patente o su licenciado no atienda esa necesidad, podrá ser concedida de oficio esa licencia obligatoria temporal y no exclusiva para explotación de la patente sin perjuicio de los derechos del respectivo titular. Y ese acto de concesión de la licencia establecerá su plazo de vigencia y la posibilidad de prorrogación. Este artículo tiene un reglamento, que es un decreto de 99, pero fue actualizado en 2003. Y en ese decreto, él dice cuáles son las condiciones exactamente que esa licencia en el Brasil, en nuestra ley, tenemos. Básicamente habla lo siguiente, que no será concedida para uso comercial en los casos de interés público, pero en los casos de emergencia nacional. Y está en nuestra condición de la pandemia del COVID. Puede ser usada para uso comercial. No se aplica esa exclusión. También dice que esa licencia debe ser temporal, no exclusiva y solamente mientras dure la declaración de emergencia. Son reglas muy restringidas y el poder público podrá considerar de oficio, o sea, declarar de oficio esa licencia obligatoria cuando se compruebe la atención de los requisitos. Pero teóricamente tendría que comprobarse que no se atendió la emergencia por el titular. Y uno de los otros asuntos del reglamento es que deberá ser informado el plazo y la posibilidad o no de prorrogación de esa licencia, que no debe superar más que la vigencia del estado de emergencia y la remuneración a ser pagada. También la exploración de la patente debe empezar independiente del acuerdo sobre condiciones. O sea, puede ser, si usted no llega a un acuerdo, puede empezar inclusive si las partes no llegaron a un consenso inicialmente, pero de cualquier manera esa discusión de plazo y remuneración tienen que hacerse. Hay la posibilidad también de realizar en ese reglamento, hay la posibilidad de realizar la importación del producto objeto de la patente cuando la estructura productiva del local o nacional no hay condiciones de atender a la demanda en esos casos. Ustedes pueden verificar,
podemos pasar a los casos específicos de nuestras propuestas de ley. Para un caso de haber una pandemia, lo más importante es acelerar para ver esa concesión. Inclusive si ya tenemos las bases jurídicas y legislación, inclusive detallar para los casos de emergencia nacional un artículo o decreto reglamentando con varios asuntos, todavía tiene que haber tiempo necesario para poder atender a todos esos requisitos. Se presentó en esa época de pandemia 3 proyectos de ley, cuyo principal es 1462 del 20, porque reúne los 3 proyectos principales, donde se dan 3 posibilidades para mejorar la velocidad de esa ley que ya existe en nuestro país. Y en ese PL se prevé que la declaración de emergencia de salud pública por la OMS o por las autoridades nacionales viene tranquilamente la concesión de la licencia obligatoria por todos los pedidos de patente o patentes vigentes, o sea, no solo las patentes, sino también los pedidos de patentes referentes a tecnologías utilizadas para enfrentar la respectiva emergencia. Entonces, usted ya tiene cumplidos las condiciones. Ya tiene la licencia compulsoria para todo ese marco de tecnologías y estipula también, y es muy importante, la imposibilidad de que el titular del pedido de patente o titular de la patente atienda las necesidades derivadas de la emergencia y estipula también la remuneración fija. O sea, el titular no necesitaría ya una PL que está en votación o en trámite y que se pase para que no se supere la remuneración fija en 1,5%. Entonces, usted ya fijó una remuneración. Ya terminó la discusión anterior sobre cuál es la remuneración adecuada. Y también, como ya dijimos al comienzo, no amplía la posibilidad de pedido de patente. En nuestra ley solo hay esa licencia obligatoria para la patente en sí. Hay algunos asuntos que involucran algunos argumentos de la remuneración fija anterior a cualquier negociación, si habría la oportunidad de adaptar o si la remuneración es o no es justa, pero particularmente las discusiones que ha habido es que usted puede, por ejemplo, discutir posteriormente, inclusive en la justicia, pero no en una situación de emergencia donde ya está la estipulación de la remuneración fijada antes, y esto sería de gran valor para la rapidez. Y en los pedidos de patente, cuando ya se acepte la patente, usted ya vería esa cuestión de la remuneración en sí. Entonces, si se concede eso también para el pedido de patente. Esa es la pregunta. Esas innovaciones se entienden que crean un poco más de velocidad en el esqueleto jurídico nacional y ya nos da la posibilidad de tener acceso a esas tecnologías. Pero con esas innovaciones serían más rápidas si se obtienen. Para terminar, quería discutir que además de eso, tenemos transferencias que podemos hacer en otros casos, como COVID-PLAT, que son licencias abiertas de patentes, derechos autorales. Los titulares pueden tener acceso a esas patentes libremente, como la Medtronic, que abrió su licencia de ventiladores y soporte. Entonces, la licencia obligatoria es una herramienta, pero los titulares también pueden abrir libremente y pueden pueden tener maneras alternativas y abrir su tecnología. Por ejemplo,
por un pool de patentes para que haya un acceso más rápido a la tecnología en casos de una pandemia de emergencia pública. Y ahí termino esta presentación. Les agradezco a Alan para hablar del caso brasileño. Muito obrigado, Patrícia. Muchas gracias, Patricia. Acredito que você tenha acabado, porque Creo acabou para mim. Obrigado pela apresentação. Nós vamos voltar após a apresentação do Dr. Luca e do pesquisador Miguel. Aí nós voltamos nós três, vocês três e comigo, para que a gente continue o debate dentro dos limites do tempo. Tá? Então, muito obrigado. Eu passo a palavra, veio para convidar o professor Lucas Chirru, que vai tratar sobre inteligência artificial e os processos de diagnose e enfim, de avanço da ciência, principalmente na briga coronavírus e Covid-19. Então, Luca, você nos ouve? Já vi que você já compartilhou a tela. Então, por aqui tudo bem. Vocês estão ouvindo bem, Alan? Estão conseguindo enxergar? Estou ouvindo Maravilha. bem. Eu espero que sim. Então, bem-vindo. Muito obrigado por aceitar. Bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación y te doy la palabra. Gracias, Alan. Buenos días a todos y como dijo Alan, yo quería hablar un poquito de inteligencia artificial en el combate al coronavirus. Estamos abordando diferentes aspectos y por cuestiones de tiempo quería dejar preguntas, más con preguntas que con respuestas. Y bueno, compartir con ustedes un poco de dudas y comentarios con ustedes que tiene que ver con tres agentes que son los agentes centrales en esta discusión. Es el factor humano, la tecnología y los productos de esa tecnología, cómo nosotros como seres humanos utilizamos esa tecnología a nuestro favor. Y también hemos visto que la propia tecnología de una forma más autónoma y con algún grado de interferencia humana también han generado resultados que con toda seguridad van a ayudar a combatir el coronavirus. Aquí hablamos entre la relación entre los humanos y la tecnología y los productos de salud, específicamente medicamentos, EPIs, y ya tenemos algunas iniciativas que con el uso de la inteligencia artificial están ayudando a combatir el coronavirus y la pandemia. Por ejemplo, tenemos el uso de modelos predictivos para entender cómo se está expandiendo el número de casos en una determinada región, lo que es beneficioso para construir políticas públicas y medios para poder manejar la circulación o la expansión del número de contagios de coronavirus. También estamos utilizando inteligencia artificial para elaborar métodos y modelos diagnósticos alternativos al PCR, que hoy en día son el tratamiento estándar. Y principalmente en Brasil he comenzado a ver la limitación en el número de exámenes disponibles, el acceso a esos disponibles, y todo esto es algo que tenemos que enfrentar. Entonces, en estos modelos alternativos de diagnóstico y utilizando la inteligencia artificial, hemos visto alternativas interesantísimas que se pueden hacer a través de lectura de imágenes, como por ejemplo aquí en la iniciativa para la utilización de en los que podemos ver estándares en la parte, por ejemplo, torácica para identificar el virus y el grado de contaminación. Podemos tener sistemas que pueden hacer ese sistema partiendo de informaciones básicas que se recogen en la emergencia del hospital, y también tenemos iniciativas que tienen que ver con inteligencia artificial en el sentido de desarrollo de medicamentos, y todo esto abre algunas posibilidades que quiero compartir con todos ustedes. Pero antes de esto, lo que quería demostrar es que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, lo primero es
enfrentar esa sensación que está muy presente hoy de que la inteligencia artificial es algo nuevo, es una innovación reciente, y esto es mentira, porque nosotros tenemos artículos de muchos autores en el Artificial Intelligence, y todo esto da ese desarrollo, esa área de la ciencia. En el año 1943, con un artículo importantísimo. Por lo tanto, sabemos que la inteligencia artificial no es algo nuevo, pero por lo tanto, es la capacidad de procesamiento de datos en términos de software de datos que están preparados para manejar un gran volumen de datos. Pero la inteligencia artificial y su aplicación en la salud no es algo reciente. Tenemos un avance bien consolidado de la inteligencia artificial en medicina, en salud, y ya se ha trabajado durante bastante tiempo a trabajar no solamente en partes prácticas y técnicas, como el caso de desarrollo de esas tecnologías para medicina diagnóstica, sino también temas éticos, como estamos comentando aquí, que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en diferentes áreas de la medicina. Por ejemplo, en psicoterapia podemos hablar de psiquiatría, de psicoterapia y de la medicina diagnóstico. ¿Será que el papel de la inteligencia artificial va a ser siempre el mismo? ¿Cuál es el papel? ¿Va a tener decisiones? ¿Es para complementar la acción del médico para tomar decisiones? Y, por ejemplo, puede también ayudar a hacer ese análisis de la psicoterapia. Por lo tanto, es un tema que está en plena expansión, pero no es algo nuevo. Y trabajar con inteligencia artificial también es entender que trabajar con esta tecnología no puede ser simplemente reducirlo a un concepto, sino ver cuáles son las técnicas que se están creando y ver cómo se pueden aplicar. Entonces, por ejemplo, tenemos técnicas de machine learning, tenemos técnicas basadas en conocimientos de los expertos, y también tenemos técnicas que no son integralmente comprendidas por sus propios desarrolladores. Hace pocos años tuvimos un caso bien curioso en el que se desarrolló un sistema de redes neurales y se creó una base de electrocardiogramas, y él podía decir si una persona iba a sufrir alguna enfermedad grave cardíaca, y también hasta podría morir de alguna enfermedad cardíaca en el próximo año. Entonces, podemos ver que los mismos desarrolladores dijeron, mira, nosotros lo pudimos crear, nosotros creamos este sistema de bases de datos, pero nosotros no entendemos cuál es el sistema que ellos utilizan para hacer estos datos. Y todo esto depende de las tecnologías. Muchas veces nosotros no entendemos bien cuál es el paso a paso de su utilización. También tenemos la interferencia del ser humano hasta cuando hablamos del objeto que utilizamos. Nosotros, el ser humano contribuye en diversas etapas dependiendo de la técnica que se utiliza. Y si seguimos hablando de esas redes neurales, tenemos métodos de aprendizaje diferentes, tenemos el aprendizaje supervisado, el ser humano trabaja mucho en la parte de etiquetas, en la parte de entrenamiento, en el aprendizaje supervisado. Trabaja, por ejemplo, con un ser humano que no tiene que ver exactamente con el entrenamiento, sino con los resultados finales. Hay aprendizaje por Vygotsky que no tiene que ver con el ser humano, con el proceso, porque el proceso de aprendizaje ocurre, por ejemplo, con juegos y jugando con pares. ¿Y qué es importante ahorita para la inteligencia artificial? Y eso era lo que quería insistir, es que el algoritmo, al contrario de lo que parece, no es muy protagonista de este sistema. El sistema de inteligencia artificial es tan confiable, es tan fiel, es tan preciso y exacto, y sus parámetros, y también es su rastreabilidad, porque estamos hablando de la cantidad de datos que están siendo procesados y de la calidad de esos datos que están siendo analizados. Y bueno, hablando de datos, tenemos aquí para comentar un poco sobre el uso de la inteligencia artificial en esta área de la medicina para combatir el coronavirus. Vemos la importancia de la minería de datos cuando vemos, por ejemplo, esta información de que en abril, solamente en este archivo teníamos prácticamente 2.000 archivos que tenían que ver con el desarrollo de técnicas de tratamiento para coronavirus. Y ayer
Después de 6 meses de la primera búsqueda, tuvimos un aumento de más de 5.000 artículos publicados. Entonces, humanamente, para que el médico se actualice y que se restrinja simplemente a en esta base de datos, imagínense el aumento de artículos que tuvieron en 6 días. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el médico tiene que dedicar un tiempo diario para leer por lo menos 6.000 artículos cada 6 meses, y eso es imposible. Entonces, para que podamos sacar datos de aquí, para que podamos hacer minería de datos, como decía nuestro colega Miguel, todo esto es muy importante porque ya hoy nosotros tenemos iniciativas, por ejemplo, de la editora Springer, que está proponiendo una revisión de la literatura de un área de estudio a través de la inteligencia artificial. Tenemos un caso paradigmático de Peg Ryder, que desarrolló un sistema, alimentó el sistema con toda su base de datos y pudo generar una obra que consistía en una revisión de la literatura de todos los estudios que él encontró. Entonces nosotros podemos utilizar eso a nuestro favor y esto va a ser muy valioso para nosotros. Pero ahí llegamos a un tema importante que tiene que ver con la presentación de Miguel. ¿Estoy yo violando o no los derechos autorales? Entonces, cuando nosotros hablamos de datos, del procesamiento de datos, nosotros podemos hablar de esa iniciativa de Intel como una iniciativa muy buena que podemos aprovechar para también en el combate del coronavirus y que tiene una plataforma colaborativa que abre un espacio para que los médicos, para que los pacientes compartan sus imágenes de rayos X para que puedan entrenar el sistema de inteligencia artificial. Pero lo que preocupa mucho es lo de los datos, los datos personales. Entonces, ellos piden, por ejemplo, que los médicos minimicen las imágenes que van a ser compartidas para evitar. Y por eso es que se está discutiendo tanto todo este tema, porque todo eso tiene que ver con la entrada en vigencia de esta LGTB. Y a mí me gusta mucho trabajar con una expresión que el doctor Alan Rocha nos dijo en sus clases, que dice, la inteligencia artificial es humana porque expone, demuestra todos los sesgos humanos. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando vemos algún resultado que puede generar alguna vergüenza, alguna pena, y no es eso lo que está haciendo la tecnología, sino que si tenemos una base de datos que tiene sesgo, que se construyó con parámetros que también tienen sesgo, nosotros necesariamente vamos a encontrar un resultado que no va a ser exacto. Entonces, en esa diversidad y en la elaboración de esa información es importante que tengamos normas éticas para desarrollar esos sistemas, porque bien sea dando conocimiento específico de una área o, por ejemplo, seleccionando un entrenamiento específico y determinando cuáles son los estándares de, de alguna tecnología, la participación del ser humano es importantísima porque sabemos que hay muchas opciones en la inteligencia artificial que puede tomar sus propias decisiones, que se puede considerar como buenas o malas, pero todo esto tiene que ser manejado por un ser humano en menor o mayor escala. Y aquí también tenemos una relación con la tecnología que termina creando productos sin tanta interferencia con el ser humano, que es la menor escala. Sería el caso de los medicamentos en este tercer lado que vemos aquí y todos estos que se están desarrollando con las invenciones que se están desarrollando a través de la inteligencia artificial. Por supuesto, hay una interferencia humana, pero es muy pequeña, porque vemos aquí en el papel una gran autonomía de estos sistemas. Y ahí aparece otro miedo, cómo nosotros vamos a regular eso, cómo la propiedad intelectual de manera general va a poder regular toda esa situación. Nosotros podemos crear una invención con inteligencia artificial y cuál sería el modelo y el sistema de propiedad que iría a regular esta innovación. Actualmente tenemos un sistema de propiedad intelectual en la parte antropocéntrico, es decir, que el ser humano puede inventarlo, puede crearlo, aunque haya derechos patrimoniales que se puedan, por ejemplo, en empresas, que sean titulares de empresas, pero también tenemos un modelo antropocéntrico. Por lo tanto, tenemos obras que se están creando a través de
inteligencia artificial porque no tienen un autor específico. Entonces la pregunta es, ¿qué modelo nosotros podemos utilizar para regular la propiedad y el uso de esos productos? Es cuando nosotros hablamos de la propiedad intelectual, es justamente eso, estamos hablando de la explotación durante un determinado periodo de tiempo, pero también es una explotación que tiene que incluir los cambios tecnológicos. Por ejemplo, en el artículo 5 de la Constitución es fundamental. Tenemos esos derechos que existen porque tienen que acompañar los avances tecnológicos y la parte social. Entonces, ¿qué modelo nosotros podemos utilizar? Y es un modelo que sea centrado en el ser humano, la figura del titular, del dueño de eso. Nosotros vamos a trabajar con esta inteligencia artificial como sujetos de derecho o son sujetos tecnocéntricos en que la inteligencia va a inventar o va a ser la titular de esto. Y yo particularmente creo que considerando todo nuestro sistema como está hoy, nosotros podemos hablar de un sistema alternativo. Y como nosotros tenemos ese sesgo antropocéntrico actual, nosotros podemos hablar de un sistema de apropiación. Es decir, apropiarnos de algo que se desarrolló por un sistema que puede no tener una apropiación. Y este sistema sería pues pautado y tiene que ver con lo que realmente nosotros vemos en la realidad, que son los temas creativos, que tienen que ver con el trabajo, con la inversión del desarrollo de ese determinado sistema. Por lo tanto, bueno, quería compartir con todos este comentario sobre el sistema y lo fundamental es que ese sistema tenga una sinergia entre los diferentes agentes que participan. Entonces estamos hablando de sinergia, no solamente de la importancia de que se vea la inversión, de que se vea el trabajo que se hizo en ese sistema de inteligencia artificial, sino también y principalmente el acceso de esta tecnología en situaciones que, como decía Patricia, que son situaciones en las que son necesarias porque estamos hablando de salud y todo esto tiene que ver con el derecho y con la garantía constitucional de la vida. Quería compartir con ustedes esto, dejarles algunas dudas, algunas preguntas y estoy disponible para cualquier pregunta que ustedes tengan. Muchas gracias. Gracias, Alan. Gracias a los colegas que están aquí con nosotros por su participación. Muchas gracias, Lucas. Bueno, no pudimos ver las diapositivas porque las diapositivas no se pudieron ver, pero se vieron ya al final. Tu presentación fue excelente, pero solamente vimos tu última diapositiva, pero bueno, de igual manera pudimos escucharte. Todo esto tiene que ver con la tecnología, ¿no? Bueno, aprovecho, considerando nuestro tiempo, voy a pasar directamente a Miguel, que va a hablar de minería de datos y textos en el contexto de COVID-19 en Brasil. Miguel, te oímos. ¿Me oyen? ¿Quieren que comparta la pantalla? Ya lo voy a compartir, un segundo. Aquí estamos. Bueno, podemos empezar entonces. Bueno, antes de más nada, buenos días. Insisto en el agradecimiento por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar esta discusión sobre minería de datos en el combate a COVID-19. Bueno, nosotros podemos hablar de las innumerables aplicaciones que tiene la minería de datos en todos los procesos de análisis que tienen en nuestro día a día. Ya Lucas habló un poquito de algunos de ellos, pero quería destacar dos que se hicieron muy importantes durante el COVID-19. El primero es el uso intensivo de datos informativos para la sociedad civil, que es el caso de lo que vemos aquí en la parte superior, el panel de COVID, que se llama Covida. Y aquí tenemos minería de datos, por ejemplo, con la evolución de la epidemia. Vean aquí, podemos ver una discriminación de estado por estado de qué está ocurriendo con la enfermedad, cómo está evolucionando. Tenemos diferentes estados, vemos aquí, por ejemplo, la cantidad de nuevos casos, de nuevos pacientes, y ya nosotros estamos acostumbrados a oír
esto en los noticieros todos los días, ¿no es? El segundo ejemplo, y es el que me parece muy importante en este momento en el que estamos hablando de vacunas en fases bien avanzadas de prueba, el uso de los datos, por ejemplo, para el uso de los patógenos. Entonces, en el caso de coronavirus tenemos iniciativas como, por ejemplo, esta que vemos aquí abajo, que es el MexStrain. Y básicamente vemos proyectos que reúnen resultados de investigaciones genéticas realizadas por investigadores de todo el mundo que se reúnen en un único archivo de datos, en una base de datos, y que todos esos datos del coronavirus sean computados y que estén en un formato accesible para cualquier investigador o cualquier persona de la sociedad civil para que vean, por ejemplo, estos puntos semejantes que se van a utilizar como una vía de ataque para cualquier desarrollo de tratamientos y de vacunas. Entonces, hoy en día, nada más tenemos tantas vacunas solamente porque nosotros tenemos herramientas propias que nos permiten obtener estas informaciones relevantes mucho más rápidamente y de una forma cada vez más completa. En estas herramientas que nos permiten observar este gran número de datos que se generan todos los días y para incentivarlas, todo esto tiene un nombre y el nombre es generación de datos y de textos. Podemos pasar a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, veamos, la minería de datos y textos, así, en una forma bien resumida, se puede entender en dos sentidos. En un sentido amplio, que es cada vez más utilizado y que es el que vamos a utilizar aquí en la presentación, es un término que, digamos, paraguas, para definir todo el proceso de recolección y análisis de datos. Yo extraigo el dato de una determinada fuente hasta el momento en que hago un procesamiento de esos datos, obtengo resultados de este análisis y después pongo esos resultados para que los vea el usuario final. Y en un sentido estricto, tiene que ver con la etapa en los que uno analiza esos datos, que es lo que permite que uno pueda justificar todas esas variaciones y que nosotros vimos hace poco. Pero para que nosotros podamos hacer esto, nosotros tenemos que extraer estos datos de alguna fuente, de algún lugar. Y esa fuente, en la mayoría de los casos, es una base de datos. Y estas son, bueno, compilaciones de datos que organizan estos datos para que se pueda hacer más fácil esta consulta. Y aquí vemos aquí un problema, porque desde los años 90, especialmente con el artículo 10º y después por la legislación brasileña, en el artículo 7º, las bases de datos tienen una protección autoral, siempre y cuando cumpla con lo establecido en la ley. Entonces ya aquí empieza a aparecer un problema. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos hacer minería de datos, nosotros tenemos que reproducir el contenido de esas bases de datos, transformar esos datos y tal vez difundirlos y exponerlos, aunque nuestro único objetivo sea mostrar esa información y que nosotros no estemos interfiriendo con la actividad. Pero el derecho autoral le da a su propietario un poder muy grande sobre el acceso y el control del uso que se le va a dar a esos datos, porque esencialmente lo que tiene ante sí es una estructura en 3 niveles. La primera es la protección propiamente dicha de las bases de datos por derecho autoral. En el segundo nivel, como tenemos temas de limitaciones, de alcance, de duración de esa protección, entonces pasamos a trabajar con la implementación de tecnología que tiene que ver con el manejo tecnológico de las bases de datos, y todo eso hace que haya un uso limitado a pesar de esas limitaciones que están establecidas en la ley. Y por último, tenemos por la propia ley autoral medidas anticontorno, que nosotros las llamamos como anti-circumvention measures. Y en Brasil nosotros también lo tenemos en el artículo 107 de la Ley de Derechos Autorales, y nosotros esencialmente construimos sanciones para que el que pueda no cumplir con estos medios tecnológicos
Entonces, a final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una base, una estructura que pasa de los límites establecidos en la ley autoral, que dan un control, digamos, exacerbado sobre el acceso y el uso que se le puede dar a esas bases de datos. Y por último, y viendo que el derecho autoral es, antes de más nada, es negar un derecho de la no autorización, un investigador que de repente necesite los datos que están en una base de datos, principalmente privados, y que todo esto esté protegido por el derecho autoral, está frente a dos posibilidades bien claras. La primera es no utilizar los bancos de datos para evitar problemas. Y entonces, bueno, ahí tenemos un riesgo de que tengamos una investigación incompleta o incorrecta, o simplemente que ya no sea viable hacer la investigación porque va a ser muy caro tener esa autorización. Y por otro lado, podemos ver esa licencia para el uso, pero como nosotros estamos haciendo y como estamos hablando de grandes números de datos en la mayoría de los casos, nosotros también estamos hablando de muchos propietarios. Entonces, hasta que nosotros podamos entrar en contacto con todos esos propietarios y hasta que podamos resolver todos los temas contractuales que tienen que ver con esa autorización, se pierde mucho tiempo. Y como estamos hablando en este caso específicamente del combate a una pandemia, que es un tema que exige urgencia porque hay vidas en riesgo, no se puede perder tiempo. Entonces, al final del día, nosotros tenemos un gran obstáculo que viene del hecho de que como no hay un dispositivo, una disposición específica que permita la minería de datos, que permita que esos datos sean utilizados para análisis, específicamente para estos fines investigativos, entonces ahí surge la necesidad de que nosotros empecemos a discutir medios legales y extralegales para poder facilitar ese acceso, para acabar con estos obstáculos que pueden perjudicar y que pueden tener alguna influencia en el avance de la tecnología y de la investigación. Entonces, como les digo, tenemos un tema institucional que es el tema de incluir un derecho autoral específico para minería de datos y textos, teniendo en consideración todos estos gastos y todas estas situaciones que pueden implicar tiempo para la autorización del uso de estos datos, y esto todo se viene discutiendo, por ejemplo, en países como en Europa. En el año 2019, por ejemplo, se discutió esto. Y debido a la necesidad del mismo mercado de datos y minería de datos, y tenemos por ejemplo, la perspectiva de los países miembros de la Unión Europea que están discutiendo todo esto, y Japón, que ya tenía una limitación semejante antes, pero la perfeccionó en el año pasado para incluir cada vez más eventos, casos y datos, justamente pensando en el desarrollo científico y en la investigación científica, que es nuestro foco aquí. ¿Y por qué les estoy diciendo todo esto? Porque todavía no hemos tenido esa discusión tan fuerte en Brasil, y es por eso que tenemos que comenzar a discutir este asunto, principalmente porque en esta situación en la que estamos ahorita, de investigación científica, nosotros necesitamos un esfuerzo conjunto para encontrar una luz al final del túnel, porque ahora estamos viendo la importancia de la ciencia abierta y del desarrollo de proyectos de colaboración, para compartir datos. Entonces, regreso a aquellos casos que planteé al principio de mi presentación. Es que solamente eso es posible, no solamente porque tenemos herramientas para eso, sino porque los datos que están disponibles para acceso los permitieron públicamente o los compartieron los mismos miembros de la comunidad científica. Entonces tú ves que los mismos investigadores comparten sus informaciones con sus pares, justamente con el objetivo de acelerar todo ese proceso y reducir la burocracia que viene de un modelo estándar de derecho autoral, de las estructuras sobreprotectoras, y permitir que todos tus colegas puedan tener rápidamente acceso a una solución a ese tema del coronavirus.
Entonces, bueno, para concluir mi presentación, no solamente quería destacar la importancia de que haya una reglamentación legal para dar más seguridad a los investigadores que necesitan esos datos, sino también insistir en que más que nunca, en este caso de la epidemia del coronavirus, vemos que a veces cuando tenemos un modelo muy cerrado de propiedad de los datos, puede muchas veces no ser el mejor método que podamos tener en un sistema más abierto, más colaborativo. Y todo esto puede marcar la diferencia cuando estamos hablando principalmente de vidas. Bueno, era eso lo que quería decir. Les agradezco de nuevo y gracias a todos por la atención. Muito obrigado, Miguel. Gracias, Miguel, por tu presentación. Miguel, ótima apresentação. Concluímos Excelente aqui a presentación, parte. concluiste esta pequeña parte y antes de que les pida que abran la cámara, yo solamente quería insistir y voy a intentar hacer un resumen de todo lo que ustedes dijeron y dar una conclusión que tenemos solamente 30 minutos para nuestro panel y algo que yo observé durante todo el año en Brasil, desde que aparecieron las primeras señales de la pandemia hasta ahora, fue que hubo un reposicionamiento del argumento del interés público proyectado en los sistemas de propiedad intelectual. Este es un argumento que tuvo en Brasil Os seus grandes Um, seus auges no início dessa década, na primeira in the beginning of the decade, in the early 2000s, in 2000 something, up until the end of the first decade, this movement of the public interest has lost década, em termos políticos institucionais, cuanto a temas institucionales y políticos y se reforzó el argumento del propietario, del titular de una expansión continua a propriedade intelectual o de la propiedad intelectual como un derecho diferente y atribuido, asignado, que hizo que iba por encima de los demás derechos y de alguna manera oprimió todos los espacios de interés público que deben y tienen que ver con la propiedad intelectual. Sin embargo, esa circunstancia y esa situación extremadamente desagradable para que fue el COVID-19, obligó a una reflexión crítica sobre el papel del interés público en la reglamentación de la propiedad intelectual como un todo. Y en esto, obviamente, cuando el interés público se reposiciona en un nuevo nivel, en un nivel del diálogo, menos sumiso con el tema de la propiedad intelectual. Lo que vimos fue que se retomó el debate y la discusión partiendo del tema del acceso, es decir, o sea, se hizo una reorganización del debate poniendo el acceso con proyección del interés público y poniendo ese tema como algo que forma parte de la propia propiedad intelectual. Y ese argumento antes había sido desligado de la discusión o se había hecho como si fuera un argumento menos importante en la composición política de toda la discusión de la reglamentación de la propiedad intelectual y de repente, debido a factores externos que siempre se avisaron por los investigadores, académicos y activistas con respecto a la propiedad intelectual, el acceso volvió a tomar un papel de importancia en la definición de políticas y de la reglamentación de la propiedad intelectual. Vimos esto, la doctora Patricia nos habló un poco del tema de la licencia no voluntaria, es la licencia obligatoria para productos protegidos por patente y hay un nuevo proyecto de ley de abril que acelera ese proceso de liberación de ese conocimiento debido a su interés público. También lo que vimos fue el papel no solamente de las bases de datos, sino de los datos y del proceso de minería de datos
para el desarrollo y la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, vacunas, medicamentos, con respecto bajo la para la supervisión de la epidemia y, por ejemplo, la aplicación de pruebas. Y todo esto entró al debate, aunque todavía no sea sustancialmente, pero por primera vez entró de una forma más fuerte en la discusión sobre la propiedad intelectual y el acceso. Hace poco que nosotros no teníamos esa discusión sobre el papel y la importancia de la minería de datos y texto. Nosotros no tenemos nada en nuestra legislación que permita que esto se haga de una forma expresa, y también el impacto que todo esto tiene en las nuevas tecnologías. Y entonces hablamos de esas nuevas tecnologías que tiene que ver con la inteligencia artificial y el machine learning. Y para ello es necesario la minería de datos y texto para que esos sistemas más avanzados puedan mostrar sus resultados. Bueno, todo esto se reflejó no solamente en la propiedad industrial, porque también tenemos minería de datos, en la propiedad industrial, y todo eso tiene que ver con derecho autoral, sino también en otros aspectos, por ejemplo, el derecho a la cultura, principalmente por el movimiento masivo al ambiente online. Entonces, muchas de estas discusiones del acceso a la cultura, la descarga de música, de videos, de películas, eso fue muy importante en la parte brasileña. Pero también hubo discusión del open access, ese acceso a la literatura científica. Todo esto tuvo repercusión en la reacción a esta epidemia, y en los últimos meses en Brasil lo que vimos fue una reorganización, una redistribución de todo ese debate político. ¿Por qué? Porque tenemos el derecho al acceso, que representa a una serie de derechos fundamentales que reflejan el interés público, volvió a ser un elemento central en las discusiones políticas e institucionales. Y con todo esto espero que haya regresado para quedarse, y que partiendo de este momento nosotros podamos revisar las propuestas que hay con respecto a la propiedad intelectual, teniendo mucha más claridad y conocimiento de la importancia del papel, del acceso, y llegar, por ejemplo, a, 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 a opiniones que tenga que ver con la propiedad intelectual, que sería no solamente la promoción de la innovación, sino también compartir ese conocimiento con todo el mundo. Este es el mensaje que queríamos dar, o la conclusión temporal a que podemos llegar después de haber analizado los movimientos en Brasil con respecto a propiedad intelectual, con minería de datos y con derechos autorales. Y quería invitar a los profesores Patricia, Luca y Miguel para que compartan un poco un video y darles la palabra nuevamente para que den sus últimas consideraciones. Doctora Patricia, ¿está por aquí? Ah, estoy aquí, pero insisto en lo del video y no me... Não sei se o Luca e o... Não, eu não consigo, então, com você a palavra. Então, assim, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade, ressaltar que no momento desse, como você falou, o importante, eu acho que o central é a gente ter ferramentas, usar a ferramenta da propriedade intelectual para se promover essa inovação, mas principalmente para atingir a finalidade também, que é do acesso, e com celeridade. Então, por exemplo, no caso que eu apresentei, essas propostas de incrementação da legislação que já existe no caso da licença compulsória por emergência nacional, o importante é que essas as três inovações elas trazem celeridade para isso, para que se efetive o objetivo de ter o acesso. Então, eu acho que esse movimento que está no mundo tem se refletido no Brasil nessa parte de patente,
com essa possibilidade de um melhoramento de um arcabouço jurídico que já existe no país. Eu acho que essa contribuição final, assim, o resumo de tudo, do mais importante é isso, que a gente afine a legislação para We should realmente fine-tune legislation coordenada com a finalidade também desse acesso, principalmente, e com a celeridade nesse acesso, principalmente em situações dessas excepcionais, como de uma pandemia. Te agradeço, Alan, agradeço imensamente. Luca? Oi, Alan. Eu também não consegui quebrar a câmera, então vou comentar só rapidinho, aproveitando também o gancho que a Paty deixou. Então, pensar realmente nesse sistema que a gente tem, garantir que possa continuar garantindo equilíbrios entre tanto os interesses públicos, coletivos, como também os interesses privados, e também pensar como a gente vai lidar, então, com esses produtos da inteligência artificial, né? Que isso também paute a nossa discussão sobre as invenções criadas por inteligência artificial, sobre as obras criadas por inteligência artificial, que essa busca pelo interesse, ela realmente paute essa discussão, que sejam garantidos esses espaços de usos livres, espaços absolutamente necessários, e que, como você bem apontou, foram negligenciados, aí foram cada vez mais sufocados, e que agora eles tomam de novo o debate central com essa discussão interessantíssima que a Paty falou e que é traduzida às vezes como quebra de patente na mídia, então, mas a gente tem isso como um norte para essa discussão também do emprego da inteligência artificial e da interface que ela tem com a propriedade intelectual. E aí também já fazendo um gancho também com o Miguel, já para passar a palavra de volta para vocês, seria a importância também desses dados, né? Se o sistema de inteligência artificial ele é capaz de produzir algo tão confiável, tão preciso quanto for a sua base de dados, é muito importante que a gente tenha realmente acesso à base de dados que a gente possa minerar, que a gente possa processar, para a partir daí a gente conseguir gerar esses resultados confiáveis e precisos. Obrigado, professor. Miguel? Pronto. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Tá, desculpa, peço perdão, até caiu aqui a conexão um momento. Enfim, eu gostaria de reiterar, principalmente nesse aspecto de toda essa construção, né, cada vez mais privatista e cada vez mais fechada. Eu acredito que a pandemia tem mostrado de uma forma mais evidente uma coisa que já vem sendo discutida nesse something that has been discussed. Que é justamente essa questão. Será que esse modelo extremamente privatista, extremamente fechado, será que ele é sempre a melhor opção? Será que não é possível nós pensarmos em modelos alternativos, mais colaborativos, de gestão desses bens? Porque eu acredito que não é necessariamente sempre que esse modelo privatista desde a sua concepção, nem sempre ele é o mais apropriado. Às vezes a gente necessita de um trabalho muito mais distribuído. Então eu acredito que, especialmente hoje, é mais que necessário a gente começar a discutir a possibilidade de implementar outros meios de apropriação, outros sistemas de gestão de bens que garantam essas janelas maiores para o acesso e que nos deem as ferramentas, principalmente, para a gente poder se desenvolver. Eu acho que isso já tem sido discutido lá no exterior, já se tem revisto essa proteção que talvez ela seja deveras muito restritiva e talvez engesse muito mais esse crescimento. E, enfim, no fim do dia, eu acho que esse é um tema, essa é uma discussão central. Como a gente quer apropriar os nossos bens e talvez como a gente possa criar um sistema híbrido que permita a coexistência de uma proteção aos interesses dos titulares, sim, mas que não impeça o uso dessas informações, o uso desses dados, o uso desses materiais para questões de interesse público que nos são tão caras. Então, eu diria que é essencialmente isso, a questão da apropriação. Obrigado. Já tenho aqui uma pergunta, é uma pergunta
mais direcionada à Patrícia, e eu vou estendê-la a nós todos, que a pergunta é: quais são as reais chances de uma licença compulsória considerando o Congresso Nacional? E aí, aproveitando isso, essa pergunta para mim, quais são as chances da gente ter uma limitação de mineração de dados e textos, considerando o momento brasileiro? E também, aproveitando também, passando para o Luca, nós temos um projeto de inteligência artificial, e eu sei que você trabalhou um pouco nesse projeto, e quais são, de novo, as chances desse projeto incorporar as necessidades de acesso para que, de fato, esses sistemas possam não só vir a existir, mas trazer resultados positivos para toda a sociedade, não apenas para os seus titulares. Então, eu passo a palavra aí para a Patrícia. Lembrando que nós temos, no total, só mais 15 minutos. Então, Patrícia... Ok. Lembrando do histórico, né, de declarações de licença compulsória, que nessa modalidade que a gente só tem do EFAVERENS, né, é raro, porque o instrumento de licença compulsória ele é utilizado muito mais como negociação, né? Hoje, eu acho que o principal, mais do que probabilidade, será que a declaração vai chegar no tempo exato, no tempo necessário? Né? Porque possibilidade, a gente tem previsão, a gente tem arcabouço jurídico para isso, mas justamente as propostas novas de lei que estão se fazendo nesse sentido é para que você tenha celeridade nisso. Porque até você ter essa declaração, a gente não tem como ter o tempo. E o tempo aqui é vital. Né? E o nosso histórico é de realmente, apesar de a gente ter essa ferramenta, elas poucas serem efetivadas. Não que eu acho que isso seja necessariamente negativo se a não efetivação se deve, justamente como eu falei, pela liberdade, pela consciência dos titulares em oferecerem outros tipos alternativos, né, de licença mais justa e acessível. Licensing that allow for the access. So, as Miguel said, there are other ways to manage intellectual assets, even by the owners. Mais central do que a pergunta qual é a probabilidade que é possível quais são as chances? Vai chegar quais são as chances que é possível pela lei? Vai chegar no tempo exato? Né? Eu acho que essa é a grande questão. A questão do timing, se é necessário. Não, a dúvida ficou, Patrícia. Você acha que tem chance? Dúvida. ¿Tú crees que se puede aprobar esto? ¿Tú crees que eso sea probable? Bueno, nosotros jurídicamente se pueden aprobar. Jurídicamente se puede, pero digo políticamente. Ahí va a ser un poco más difícil. Por eso es que es necesario un cambio en la ley para que automáticamente tú no necesites un decreto o una declaración para que se pueda aprobar. Bueno, estamos en las mismas. No hay probabilidades políticas de que esto ocurra. Bueno, yo creo que sí, de medianas a pequeñas, diría yo. Gracias, Luca. Bueno, hablando del tema de inteligencia artificial, como tú comentaste, nosotros tenemos más de 10 temas que tienen que ver con ley de principios. De começar a construir, né, para comenzar a construir los derechos y deberes para los responsables. Y tenemos 3 que son fundamentales y bien discutidos, que es el proyecto, el PL 21 de 2020. Tenemos también el PL, que es proyecto de ley de 2019, y tenemos el PL 5050 de 2019. Y haciendo esa relación con el tema del acceso y todo esto, creo que el PL 9561, yo creo que el tema de investigación y de tema y tecnología como una directriz general que tiene que ver con todos estos temas. Entonces, si trabajamos, por ejemplo, con las normas
que son orientadoras. No hay ninguna razón para que no tengamos esta inclusión, para que no tengamos ese espacio de acceso y también la posibilidad de construir todas esas limitaciones que nos permiten llegar al éxito. Entonces, si decimos que vamos a trabajar con esto exclusivamente para trabajar con investigación, con innovación, aunque no tenga nada explícito sobre limitación y todo esto, nosotros ya podríamos dar una base a esa discusión con respecto a estas normas, pero en términos más específicos tenemos el PL 2020 que tiene que ver, por ejemplo, habla con AEGPTD, que tiene que ver con el procesamiento de datos y con otras legislaciones de tema institucional. Bueno, muchas gracias, pero no seguimos sin responder las 4 preguntas. Miguel. Bueno, en términos de Congreso Nacional y con aprobación política, yo diría que hay pocas chances, pero no es imposible. Pero para empezar en esta discusión, lo que tenemos que hacer es introducirlo políticamente, porque esto es tan nuevo, hasta fuera de aquí, esta discusión, y yo estoy... Ah, tú estás hablando de minería de datos y texto, porque lo otro no es nuevo. Bueno, pero en Brasil todavía no se ha dado esta discusión o no está presente en el Congreso Nacional, por ejemplo. E de forma que a gente não tem nenhum projeto de lei, por no exemplo. tenemos ningún proyecto de ley, por ejemplo, en el que se aborde esto. Por ejemplo, no hay ningún proyecto de ley específico para esto. Yo creo que todo esto tenga mucho a ver con el hecho de que tal vez la propia inexperiencia en temas de propiedad intelectual, no solo en ámbitos políticos y sociales, sino todo esto va a generar una dificultad, porque el problema no está muy evidente. Cuando hablamos de datos, por ejemplo, la gente piensa en datos personales y todo eso, pero el tema del derecho autoral no se conoce mucho. Ahora es cuando nosotros estamos conociendo lo que está pasando afuera, estamos trayendo esa discusión y teniendo más presencia aquí. Entonces, para que nosotros veamos una opción posible de que esto pase en el Congreso, tenemos que hacer un trabajo de discusión y de convencimiento. Y para concluir, yo no creo que sea imposible, pero que tenemos que pasar, tenemos un camino por delante que todavía tiene que ser recorrido. Bueno, ya estamos llegando a nuestro final. Agradezco mucho a Patricia, a Luca y a Miguel que hayan compartido con nosotros todas estas discusiones y ahora voy a dar a mi respuesta con respecto. Bueno, Carolina, las probabilidades hoy son mayores a las que había el año pasado, porque el año pasado, por ejemplo, si pensamos en diciembre, las circunstancias y las posibilidades, no solo políticas, sino a nivel institucional, eran muy reducidas, porque el papel de interés público y del acceso pasó a ser visto como algo secundario, como algo no esencial, como algo que no era tan importante para la propiedad intelectual. Y todo esto porque, bueno, en parte las instituciones pasaron a otra discusión sin que esa pudiera ser resuelta. Sin embargo, esta discusión hoy del acceso, ella está mostrando, está agarrando otra vez es su papel, el tema del interés público, el acceso de EPI, todo esto ha regresado al debate para buscar un lugar central. Todavía no es un lugar central, pero los hechos hicieron o demostraron a las personas que utilizan esas prácticas, demostraron cuán presentes está la necesidad del acceso, no solamente para el avance de la innovación, sino también para dar una posibilidad mínima de hacer frente a estos dilemas de fuerte interés público que escapan a la visión más restringida de los intereses particulares. Y si yo creo que va a pasar, bueno, en Brasil es muy difícil prever nada,
Pero lo que puedo decir es que han surgido proyectos para modificación legislativa, pero lo que yo creo que es más importante en este momento es de que este es un tema central nuevamente, el tema de acceso, porque vuelve a ser un tema que había sido olvidado por completo, pero las políticas también, las políticas institucionales, no solamente en el plan nacional, es decir, las acciones de las instituciones de investigación, educativos, por ejemplo, en el tema de derechos autorales, y todo hasta en el área de la salud para hacer frente al coronavirus y todos los otros dilemas que vinieron, como por ejemplo en educación y todo esto, hicieron que el acceso fuera mucho más central y algunas instituciones se están moviendo para dentro de su área de actuación y dentro de su propia competencia puedan incorporar todo ese tema del acceso como una política y etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar? En Brasil es muy difícil que uno dé esa respuesta, y no solo en Brasil. Que nosotros podamos tener una previsión más clara, pero lo que sí te puedo afirmar es que hoy el acceso ha ganado un lugar en la mesa de discusión y de debate, cosa que ella había perdido a lo largo de estas décadas. Con esto, quiero sencillamente agradecer a los panelistas, al doctor, a los doctores Luca, Miguel y Patricia, agradecer a los participantes y también al Congreso de Interés Público que nos permitió tener esa discusión y ese debate, especialmente agradeciendo a Carolina Botero, que está trabajando en esta organización con todos nosotros. Gracias a todos y concluimos entonces con nuestra participación en el Congreso, o bueno, digo diversas participaciones en el Congreso, y hoy en la noche a las 14:30 en Colombia son las 4:30, vamos a hablar de música independiente y lives y todo eso que está pasando en Brasil. Vamos a hablar de acceso, educación abierta. El miércoles vamos a hablar de la inclusión de las personas con discapacidad y todas estas discusiones las vamos a dar, vamos a traer y vamos a compartir con todos ustedes todos estos temas de acceso que mucho nos mueven como un todo. Agradezco nuevamente a todos, que tengan un feliz día y un excelente congreso que solamente está comenzando. Buenos días para todos, gracias por su atención y nos estaremos viendo y hablando a lo largo de la semana. Gracias.